El 4 de mayo de 1911, el perro amado de un famoso mago murió mientras él estaba de gira en Edimburgo, Escocia. El hombre, conocido como el Gran Lafayette, quedó completamente destrozado. Hizo arreglar que su compañero canino fuera embalsamado y enterrado con una ceremonia de gran nivel, y les dijo a quienes estaban a su alrededor, con una certeza terrible, que sin su adorada mascota, él mismo seguramente no viviría mucho más. En este caso, como terminaría pasando, el Gran Lafayette estaba horriblemente en lo cierto. El hombre que después se convertiría en el Gran Lafayette había nacido en Múnich en 1871. Sigmund Neuberger comenzó su carrera en el entretenimiento trabajando en el vodevil en Estados Unidos en 1884. En ese momento, el vodevil era una de las formas de entretenimiento más populares en el país, con teatros que presentaban espectáculos de variedades con hasta una docena de artistas distintos, que podían especializarse en cualquier cosa: danza, canto, magia o cualquier otro talento. El primer acto de Sigmund era una demostración de tiro con arco y flecha, hecha con mucha destreza y dramatismo. Le alcanzaba para ganarse la vida con eso, pero no logró una gran fama hasta mucho tiempo después. Inspirado por el mago chino Qin Lin Fu, que en ese momento era una figura extremadamente reconocida, empezó a incorporar efectos mágicos y trucos de ilusionismo en sus rutinas. Con el tiempo, su acto fue creciendo hasta convertirse en algo único. La magia y la ilusión eran componentes importantes en todos sus shows, pero estaban mezclados con una puesta en escena elaborada y con actos impresionantes de habilidad. Era especialmente conocido por su capacidad para desaparecer de un sector del escenario y aparecer en otro, o para cambiarse de vestuario rápida y perfectamente. Uno de sus actos más famosos, por ejemplo, era una recreación de la coronación del rey Eduardo VII, en la cual él interpretaba todos y cada uno de los roles. Los actos únicos del Gran Lafayette pronto empezaron a llamar la atención, y él desarrolló una enorme cantidad de seguidores tanto en Estados Unidos como en el Reino Unido. Viajaba entre los dos países presentando función tras función con entradas agotadas. La plata no paraba de entrar, y él terminó viviendo una vida de lujo. Esa vida la compartía con una sola compañera, su perra, Beauty. Beauty era una terrier mestiza a la que Sigmund colmaba de afecto y atención. La perra había sido un regalo del famoso mago y escapista Harry Houdini, como una muestra de la gran amistad y respeto entre los dos artistas. Beauty vivió una vida totalmente privilegiada, especialmente si se la compara con la situación de muchísimos perros de finales de 1800 y principios de 1900. Beauty comía la mejor comida disponible, disfrutando la mayoría de las noches de una comida de 5 pasos preparada por un chef profesional. Tenía su propio dormitorio, un collar con diamantes y un cuenco de oro para tomar agua. Para no lastimarse las patas, la llevaban en un carrito especialmente construido y tenía un asiento cómodo reservado exclusivamente para ella en el auto de Sigmund. Esto era útil porque lo acompañaba a todas partes y en ocasiones incluso participaba en sus espectáculos. Sigmund nunca quería separarse de su mascota, una frase que se le atribuye con frecuencia y que él había hecho grabar en una placa que tenía exhibida en su casa era: desafortunadamente, el 1 de mayo de 1911, Beauty cayó enferma. El Gran Lafayette estaba visitando Edimburgo en ese momento, donde estaba programado para presentarse en el Empire Palace Theatre. Sin escatimar gastos, el mago contrató a un médico local y a varias enfermeras para que atendieran a su adorada mascota. Pero Beauty tenía 15 años, una edad muy avanzada para un perro. Y además, había pasado muchos de esos años comiendo comidas extremadamente ricas, grasosas y abundantes. No estaba en buen estado de salud, y su condición solo empeoró a pesar de todos los cuidados que recibió. El 4 de mayo, Beauty murió. Sigmund quedó devastado. La perra había sido el principal objeto de su afecto, y su pérdida lo dejó completamente destrozado. Como hacía cuando ella estaba viva, insistió en darle solo lo mejor. Beauty fue embalsamada en una funeraria local, donde él la visitaba diariamente hasta que pudiera ser enterrada. Y cuando llegó el momento de elegir el lugar del entierro, Sigmund insistió en que fuera en uno de los cementerios más distinguidos de la ciudad.
Esto era algo que normalmente no se permitía, ya que en la mayoría de los cementerios solo se aceptaban entierros humanos. Sin embargo, Sigmund estaba dispuesto a gastar grandes sumas para conseguir un lugar para su mascota, y después de pagar 300 libras, logró asegurar una parcela en el cementerio Pierce Hill de Edimburgo, con la única condición de que, cuando él eventualmente muriera, también sería enterrado allí. Beauty fue puesta a descansar, y todavía de duelo, el Gran Lafayette siguió con su serie de funciones en el Empire Palace Theatre, pero la pérdida de su mascota lo afectaba profundamente, y durante algunos shows, miembros del público dijeron que lo habían visto temblando de tristeza. En privado, detrás del escenario, Sigmund insistía en que sin Beauty él mismo no viviría mucho tiempo. El 9 de mayo de 1911, menos de una semana después de la muerte de Beauty, tuvo lugar una de las funciones finales en el Empire Theatre. La primera parte salió bien y el espectáculo avanzó hacia su clímax, una pieza de 25 minutos llamada La novia del león. Era un final elaborado que mostraba la historia de una princesa secuestrada que estaba a punto de ser arrojada a un león hambriento. Para representar esta historia se llevaba al escenario un caballo real y un león real, y frente a los ojos de una audiencia agotada de 3,000 personas, el Gran Lafayette hacía un cambio mágico de lugar con el león y salvaba a la princesa de una muerte terrible. Para este espectáculo, el escenario estaba decorado con telas colgantes elaboradas y muchas linternas encendidas, así como varios intérpretes vestidos con trajes de época. Sin embargo, al comenzar la ilusión, una de las linternas prendió fuego a un pedazo de tela colgante, creando una columna de llamas sobre el escenario. El público, que esperaba efectos especiales impresionantes e ilusiones increíbles, reaccionó con sorpresa y aplausos, sin darse cuenta de que eso no era parte del espectáculo. Después de muchos incendios devastadores en teatros a lo largo de la historia, el Empire Theatre contaba naturalmente con un telón de seguridad fuerte y en buen funcionamiento. A medida que el fuego se extendía, lo bajaron para separar el escenario del público. Lamentablemente, el telón se trabó a unos cuantos centímetros del piso, dejando un hueco. Ese hueco actuó como una chimenea, permitiendo que entrara aire que alimentó aún más el fuego. Así el incendio en el escenario empeoró rápidamente, aunque el telón de seguridad sí protegió al público de la mayoría del humo y las llamas. La banda en vivo empezó a tocar el himno nacional para mantener la calma, y se les pidió a los espectadores que evacuaran de manera ordenada. En cuestión de minutos, los 3,000 asistentes habían salido del teatro. No hubo lesiones graves ni se perdió ninguna vida entre el público. Detrás del escenario, sin embargo, la situación era completamente distinta. Había varias salidas en la parte posterior del escenario, pero para proteger los secretos que hacían posibles sus trucos y por miedo a que el león escapara, Sigmund había insistido en que estuvieran firmemente cerradas durante cada función. Con el escenario bloqueado por el humo, las llamas y el telón parcialmente bajado, decenas de personas detrás del escenario quedaron atrapadas. Sigmund logró escapar por una de las pocas salidas que no estaban cerradas, pero apenas salió, se dio cuenta de que su caballo seguía adentro y volvió a adentrar al edificio para tratar de rescatar al animal. No lo logró. El incendio arrasó el teatro. En el fuego murieron Sigmund Neuberger, el león, el caballo y 10 miembros de su compañía. El teatro quedó gravemente dañado por el humo y las llamas. Una vez que el fuego fue controlado, los trabajadores buscaron los cuerpos entre las ruinas. Encontraron varios, incluyendo lo que creían que era el cuerpo del Gran Lafayette. Fue llevado a una funeraria local y cremado, solo para que los trabajadores descubrieran al día siguiente el verdadero cuerpo del mago debajo del escenario. La primera persona que habían encontrado había sido el doble de cuerpo de Sigmund, vestido y maquillado para parecerse a él como parte del show. Los restos reales de Sigmund Neuberger fueron cremados también y llevados con gran ceremonia al cementerio donde ya descansaba su fiel mascota. Casi 250,000 de personas se alinearon en las calles para ver cómo el gran mago era llevado a su lugar de descanso final. La urna con sus cenizas fue colocada entre las patas de Beauty y una llamativa lápida de mármol blanco fue colocada sobre la parcela.
Los 10 tramoyistas, asistentes, músicos y artistas que habían muerto en el incendio también fueron enterrados. Estos funerales tuvieron lugar en distintas ciudades del país y en muchos casos atrajeron grandes multitudes de personas que habían oído hablar de la tragedia y se habían conmovido. Alice Dale, de 15 años, quien interpretaba a un oso mecánico en el espectáculo, y su suplente, Joseph Coates, de 12 años, fueron llevados a Sheffield para ser enterrados. Sus pequeños ataúdes fueron escoltados hasta un cementerio allí, mientras 10,000 personas llenaban las calles para despedirlos. Estas escenas se repitieron en todo el país, mientras los ataúdes de quienes habían muerto en el incendio eran trasladados de regreso a sus hogares por tren. Después de este desastre, se volvió práctica aceptada probar el telón de seguridad de un teatro, al menos una vez antes de cada función, levantándolo y bajándolo para asegurarse de que no se trabe si llega a ser necesario. Este estándar, seguido por la mayoría de los teatros del Reino Unido, a veces se conoce como la Ley Lafayette, aunque no hay indicios de que haya sido escrita como ley. El Empire Theatre fue restaurado y reconstruido como el Festival Theatre, una institución que continúa entreteniendo a miles de espectadores hasta el día de hoy. Algunas personas que trabajan allí han reportado cada tanto avistamientos de una figura que creen que es el fantasma del Gran Lafayette. Todavía se lo recuerda como un gran mago y showman. Su muerte forma parte de la historia de un teatro de larga trayectoria. Su tumba aún se mantiene en el cementerio de la ciudad donde él, su adorada perra, y 10 de sus colegas y miembros de su equipo perdieron la vida.